Estimados amigos y amigas de Fogón en Fogón, como semana a semana vamos a hacer un análisis de algunos hechos, más allá que ya los medios de comunicación los han planteado, me parece oportuno reforzar algunas ideas. Esta semana adquiere un impacto determinante porque el gobierno, luego de un mes que el GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario, venía insistiendo en la necesidad de tomar medidas de reclusión o de bajar la movilidad de manera sustantiva ante el crecimiento de los casos exponenciales de coronavirus y de muertes. Pensemos que el 50% de las muertes que se han dado han sido en el último mes, el otro 50% durante todo el año pasado. Eh, Cifras más o menos que es a cotejar, pero sí al día 25 de marzo hubieron 856 muertos y no, casi 90.000 personas afectadas por el coronavirus. Se ha dado el proceso de la vacunación muy lento. El gobierno, ante la presión, toma la decisión de convocar el martes 23 a una conferencia de prensa donde el presidente de la República no hace hincapié en la gravedad en la que nos encontramos, pero toma la decisión de quitar la presencialidad a la educación, lo cual era necesario, pero a la vez no garantiza los derechos de esa no presencialidad y por tanto el derecho a la obligación que tiene el Estado de educar se ve bastante afectada. Por otro lado, hay un mensaje dual nuevamente, puesto que más allá que se cierran las escuelas, se cierran los liceos, las universidades, se cierran los free shop, porque en el norte del país es tremendo lo que se está dando, se mantienen abiertos los lugares de esparcimiento, los bares, y por tanto eso generó muy rápidamente una reacción, por ejemplo, de los clubes deportivos que los cierran, pero no cierran otras actividades. Lo que podríamos decir es que hay improvisación, más allá de que todos sabemos de las dificultades que implica llevar adelante una gestión de este tipo y por eso el movimiento social, el PCNT y la oposición, que es el Frente Amplio, se disponen siempre a aportar y apoyar, pero si hubiera una gobernanza en la cual se involucrara a todos, ¿sí? La crítica más fuerte que se puede hacer es que las medidas que se tomaron de nuevamente confinamiento no tienen la amortiguación socioeconómica necesaria, como sería una renta básica para las personas sin ingreso, la compensación a un conjunto de sectores para que no virlen la propia medida, y se sigue insistiendo en una idea abstracta de libertad y de responsabilidad individual que muestra la falta de confianza en la política pública y el Estado para garantizar derechos de parte del presidente de la República y de todo su gabinete, que sí muestra contradicciones, puesto que actores de la coalición, como son el Partido Colorado, el Partido Independiente y Cabildo Abierto, plantean la necesidad de mayores medidas de amortiguación, que en verdad no sabemos hasta qué punto las plantean con la fortaleza necesaria, porque podrían configurar una nueva mayoría en el propio Parlamento para que esto se diera. Votaron un presupuesto que quita muchas de estas medidas. Se le vuelve a poner el impuesto o una quita a los salarios altos del Estado, lo cual es correcto, pero no los salarios privados, donde las gerencias privadas han aumentado sus ingresos en muchos aspectos. Bien, en este contexto, Uruguay se enfrenta ya a la muerte de personas de referencia en el mundo del periodismo, se visualiza en las escuelas el tema de la demanda necesaria de la alimentación de los sectores populares, aumenta la pobreza 2 puntos, se ha agudizado y por tanto ya no puede el gobierno achacar a la herencia
del gobierno anterior sobre qué medidas se habían tomado o no. Hoy este gobierno, después de un año de ejercicio, no toma medidas suficientes para que nos anticipemos ante una pobreza, una exclusión muy fuerte. El desborde sanitario se está viendo con el 95% de los CTI ocupados en el norte del Uruguay, en Rivera sobre todo, y el hecho de que la gestión de las vacunas aún no logra responder la demanda en su totalidad, pero bueno, se irá, en ese sentido habría que decir que se va desagregando poco a poco. Este contexto hay que verlo en el contexto con Brasil, donde nosotros nos vemos impactados fuertemente porque llega la cepa de Manaos, que es más agresiva. Por primera vez el presidente de Brasil toma una relativa decisión de crear un comité de crisis en torno al coronavirus, viéndose altamente presionado. Esto muestra entonces que el tema, si no se aborda integralmente, va a ser trágico. El movimiento social, el movimiento popular, está levantando firmas contra la ley de urgente consideración, sobre todo contra 135 artículos que se consideran altamente negativos para el Estado garantista de derecho, y las medidas ambiguas que se están dando le quitan capacidad de incidencia. Por otro lado, tenemos que hubo reunión de presidentes del Mercosur. El presidente uruguayo se posicionó en una lógica liberal de decir que el Mercosur es un lastre, es decir, que le quita capacidad de iniciativa a la búsqueda de comercio y de inversiones, y a nuestro entender el presidente argentino Alberto Fernández le da una respuesta muy clara. Si fuera un lastre el Mercosur, hay que bajarse del barco. Y esto hay que reivindicarlo. Acá estamos en un mismo barco y tenemos que seguir adelante entre todos, más allá de las dificultades. Bien, dejamos por aquí entonces para la próxima semana, para seguir evaluando, analizando y buscando compromisos hoy en el cincuentenario de la gran movilización del 26 de marzo que dio origen a el Frente Amplio en el espacio